Espero que estén bien. Vamos a ver el proyecto 10, que consiste, dice, leer y compartir narrativa latinoamericana. Primero, vamos a ver qué significa la palabra latinoamericano, pero es algo totalmente sencillo. Latín o americana quiere decir que la narrativa que procede de lenguas de latín, es decir, de latín vulgar como procede nuestro español. Y todas las lenguas que proceden del latín vulgar es normalmente todas las que se encuentran en América. Nada más tenemos por allá en el viejo continente, tenemos algunos países de Europa en donde sí se habla el español. En donde se habla más español, pues es lógicamente en España, que es de donde nos trajeron aquí a nosotros. A ver, Ingrid, ¿qué es para usted? ¿Por qué aquí dice aquí funciones narrativas y roles de los personajes? ¿Por qué cree que a la Cenicienta le hayan puesto así? Exactamente, le pusieron la Cenicienta porque la palabra procede de ceniza. Entonces nosotros sabemos que las amas domésticas pues trabajan mucho con ese tipo de cosas y normalmente pues se van a ensuciar. Y ahí vemos que no necesitamos gran cosa para saber cuál es el rol del personaje. Desde aquí ya sabemos que a la Cenicienta se la va a pasar trabajando, haciendo trabajos que pues no estaban para su condición, pero que así le tocó el rol, es decir, así le tocó ese trabajo. En el caso, por ejemplo, de Blancanieves, ¿por qué al autor, es decir, por qué a los hermanos Grimm se les ocurriría ponerle el nombre de Blancanieves? Imagínense una Blancanieves morena. Es lógico que no se pueden imaginar una Blancanieves morena. ¿Por qué no se la pueden imaginar morena? Por el mismo nombre. Aquí hasta sería, bueno, a lo mejor ustedes no han visto lógica formal, pero sería casi una tautología. La nieve es blanca, entonces como que está diciendo que blanca es blanca. Entonces Blancanieves, nosotros desde ahí ya sabemos que va a ser un personaje blanco, un personaje de tez blanca, y a veces también un personaje bueno, porque tal vez relacionamos el color con las acciones. Blancanieves es buena, ¿por qué? Porque desde su mismo nombre está ahí. Cuando nosotros hablamos de algo negro, nos imaginamos algo malo. No van a pensar en mí, porque yo también ando de negro. Entonces, yo no soy malo, aunque ande de negro, ¿verdad? Pero algunos autores, algunos escritores sí dicen, no, pues es que este es negro, pues a lo mejor es malo, ¿verdad? Siempre comparamos una cosa con la otra. Seguimos con esta otra que se llama Doña Bárbara. Doña Bárbara es una novela de Rómulo Gallegos, y cuando nosotros hablamos de la palabra bárbara y leemos la novela, nos damos cuenta de que en América existe en aquel entonces mucha barbarie, es decir, que casi no hay cultura, que hay muchas guerras, que hay muchos asesinatos, muy pocos estudian. Entonces estamos, según Rómulo Gallegos, estamos en un país de bárbaros, es decir, en un país donde pocos entienden, donde pocos saben. Todo esto da como consecuencia que la protagonista de esta novela pues haga muchas cosas que no son muy buenas, es decir, haga muchas barbaridades. Ahí tenemos que el autor está tomando en cuenta el nombre del personaje. ¿Para qué? Para darle un rol, es decir, para que actúe de tal o cual manera. Este personaje, Doña Bárbara, no puede ser bueno. ¿Por qué? Porque su mismo nombre ya lo está haciendo malo. Si vemos otra novela como Pedro Páramo del mexicano Juan Rulfo, desde que Dios anduvo aquí desde que Cristo anduvo con nosotros, dijo, este es Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y por qué había de ser Pedro? O sea, ¿por qué Pedro? Según las etimologías, la palabra Pedro viene de piedra. ¿Y cómo es la piedra? La piedra es dura, la roca es dura. Eso de esa manera tenía que ser San Pedro, porque si es débil,
entonces pues no podríamos tener un cristianismo con una persona débil a la cabeza. Es decir, gracias a esa dureza de Pedro tenemos la iglesia. Pero si nos acercamos a nuestros días, Pedro Páramo es igual que Blancanieves, con la diferencia que Blancanieves es buena y Pedro Páramo es malo. ¿Por qué Páramo es malo? Pedro significa piedra y Páramo es algo así como un desierto. Entonces una piedra que esté en un desierto no puede producir nada. Cuando inicia la novela, Juan Rulfo dice un diálogo de la mamá del que narra la obra, que es Juan Preciado. Dice la mamá de Juan Preciado: cuando llegues a Comala te darás cuenta de que has llegado al lugar que te estoy contando, porque ahí todo es fresco. Ahí todo es fresco, ahí cuando tú llegues te vas a dar cuenta que por todos lados hay flores, cantan los pájaros, parece algo así como si fuera un paraíso. Y Juan Preciado va desde donde está a punto de morir su madre, va hacia Comala, y cuando va llegando se encuentra a un arriero, se encuentra a Abundio Martínez y le dice a Abundio: usted va a Comala. Y le dice Juan Preciado: sí, voy a Comala, porque mi mamá antes de morir me dijo que viniera a Comala porque había un tal Pedro Páramo, que aquí vivía un tal Pedro Páramo, dijo, y el olvido en que nos tuvo, cóbraselo caro, hijo. Y así llega Juan Preciado a Comala, y cuando está a punto de llegar a Comala, le dice el arriero, le dice: no vayas a Comala, porque ese lugar está en la mera boca del infierno. Con decirte que los muertos de Comala, que se han ido al infierno, algunos han regresado por su cobija. Entonces mejor no vayas. Juan Preciado va hacia Comala, se da cuenta que Pedro Páramo ya no existe, se da cuenta que Pedro Páramo ya murió, pero también se da cuenta de que no es cierto lo que le decía su madre, es decir, que Pedro era un cacique, es decir, era un tipo hacendado que martirizaba mucho a las personas que vivían alrededor de él, que quería mucho a una mujer, quería mucho a Susana San Juan, pero sin embargo nunca puede conseguir el amor de Susana San Juan, y eso hace que Pedro Páramo de algún modo cambie de vida y se convierta de ser un niño bueno, se convierta al final en un cacique que martiriza a todo aquel que está a su alrededor, y que sea una persona incapaz de amar. Al ser una persona incapaz de amar, no puede tener nada bueno, es decir, no puede venir nada bueno de él. ¿Por qué? Porque el ser humano para vivir requiere de amor. Si un ser humano no tiene amor, no puede estar viviendo. ¿Por qué? Porque el amor es, dicen algunos, el amor es Dios. Otros dicen Dios es amor. Pero es una comparación, y en este sentido, pues, que nos da como consecuencia, el amor da como consecuencia personas buenas. El desamor a veces da como consecuencia personas no malas, pero que sí van cambiando poco a poco de vida. En una ocasión yo, por ejemplo, les decía, bueno, nosotros a veces juzgamos a Chapo Guzmán y no nos damos cuenta de que el Chapo Guzmán fue niño alguna vez y que tuvo una madre y que también lo quería, pero que también a lo mejor hubo alguien que no lo quiso, o que le puso trabas, o que le puso muchas cosas, y esas cosas a veces orillan a las personas a convertirse en otra cosa. El escritor se da cuenta de todas estas cosas que ocurren en el mundo, y esto nos da como consecuencia que empiecen a pensar en los nombres de sus personajes, y cada personaje tiene que estar de acuerdo con el rol que les tocó vivir ahí en la novela o en el cuento. No sé si no hay preguntas hasta aquí.
le vamos a dejar aquí. Les encargo que para mañana me hagan algo así como una síntesis en donde me digan por qué la caperucita es roja y no de otro color. Pero explíquenme bien, justifiquen sus respuestas, díganme por qué es roja. Y díganme por qué ponen al lobo, por qué no ponen otro animal. Esas dos cosas quiero que me las escriban y me digan por qué la caperucita roja y por qué el lobo, por qué no un león, por qué no un gato, por qué no un tigre, por qué no otra cosa. Tiene que ser un lobo, ¿por qué? Eso es lo que quiero que me expliquen, por favor, para la siguiente, para el día de mañana. Nos vemos, se cuidan, se portan bien y que descansen. Cuídense.